una amiga y un amigo que también le van a entrar a la mesa de diálogo para hablar sin censura. Me da mucho gusto saludar a nuestra querida amiga Renata Turrent, asesora en políticas públicas. Ya está lista aquí en Sin Censura. Querida Renata, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Hola, mi querido Vicente, qué gusto estar de regreso. Estuve con COVID sintiéndome muy mal, pero aquí ya estoy de vuelta con todos ustedes. Un abrazo a todo el auditorio y a ti con muchísimo cariño. Eso, mi querida Renata, que regreses con ánimos renovados a pesar de lo complicado de esta situación que has enfrentado. Te mando luz, te mando un apapacho gigante, querida Renata, para que ya te mejores por completo y que si hay secuelas se vayan rápido también, querida Renata. Saludo también al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, fundador y conductor de espacios informativos en su canal de YouTube, No Apto para Cínicos, y también miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Vicente, y también muy buenos días a la querida Renata. Aquí listos. A ver, déjenme iniciar con una pregunta básica. ¿Qué piensan de esta nueva andanada de ataques por parte de la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no son nuevos? Iniciaron con esto de que el presidente estaba vinculado al narco, que Morena era un narcopartido, que estaban manchadas las elecciones del pasado 5 de junio. Ahora empezaron a hablar de que el presidente está arrodillado ante el crimen organizado, de una paz narca, y ya de plano, pues ahora dicen, no, López Obrador salió peor que Calderón. ¿Qué piensan de esto? Y por cierto, la cátedra que yo creo que da el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice, no, no hay que cambiar la estrategia, hay que renovarla, hay que ir con más fuerza. Mi querida Renata, esto también habla de una gran hipocresía, de una falta de honestidad con el pueblo de México por parte de la oposición que todavía gobierna en algunos estados. Por ejemplo, Guanajuato, que es considerado el estado más violento de México, y ahí gobierna el PAN. Porque si hablamos de seguridad tenemos que hablar de responsabilidad compartida, y eso no lo quieren abordar necesariamente esos de la oposición. Sí, totalmente, querido Vicente. A mí me gustaría empezar nada más tocando un punto que creo que es muy importante, lo que mencionas, que la oposición, a falta de explicaciones serias sobre qué es lo que sucedió este pasado 5 de junio en las elecciones de los 6 estados donde perdieron 4, como hemos visto a lo largo, desde el 2015 que Morena empieza a ganar territorio poco a poco, su respuesta ha sido hacer campañas de mentiras, ¿no? Como bien mencionas, la más recurrente esta del narcoestado y el narcopartido, que en realidad se basan en dos eventos totalmente absurdos, y ahorita también me gustaría tocar nada más brevemente lo de las cifras que tú bien comentas. Pero estos dos eventos absurdos en los que ellos se basan para tejer esta falsa narrativa, eh, digo, primero que nada, decir que no existe una sola prueba de lo que mencionan. Uno, y esto incumple un principio básico de convivencia, que es la carga de la prueba, ¿no? Es decir, esto significa que quien acusa de algo está, por lo menos éticamente, obligado a presentar pruebas, cosa que no han hecho. Y es gravísimo, ¿no? Para una sociedad, porque esto lo que genera es infodemia, falsas narrativas, y esto es deshonesto, es antidemocrático, es muchísimos adjetivos negativos, y además de todo no les sirve a ellos tampoco, ¿no? Porque no están ni siquiera entendiendo la realidad del país. Ahora sí, creo que, digo, esto ha sido muy analizado en estos espacios alternativos, en estos espacios independientes, pero creo que es importante recordarle a la gente estos dos eventos para que no se dejen engañar, y sobre todo que se pueda explicar a otras personas. Los eventos que ellos han agarrado son dos. El primero, este saludo absurdo a la mamá de Joaquín Guzmán. Y bueno, esto es ilógico porque la señora es una mexicana que no ha sido condenada por ningún crimen, y por lo tanto no tiene por qué pagar el crimen que haya hecho su papá, ni su hijo, perdón, ni penal ni moralmente. A mí estoy segura que mi papá no quisiera pagar
por si yo hiciera algo malo, pues él no tendría ninguna responsabilidad de pagarlo, al igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Creo que nadie estaría de acuerdo con esto. Y el segundo hecho es dicho de abrazos no balazos, y con esto lo ligo a tu pregunta, que no lo han sabido entender. Aquí, o no lo han sabido entender qué significa el abrazos no balazos, o tergiversan para torcer una narrativa. La política de abrazos no balazos no la inventó el presidente López Obrador. Hay muchos países que han transitado de modelo de justicia restaurativa a modelos de justicia restaurativa, como son, por ejemplo, han pasado Colombia, han intentado hacer esto, Sudáfrica es uno de los ejemplos más exitosos de justicia restaurativa, y que creo que en un país inundado en violencia como es el nuestro, a partir de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, es la única respuesta que podemos pensar. Creo que nada más la extrema derecha de este país cree que para pacificar el país tenemos que combatir violencia con más violencia. Veía yo a este posible candidato que pues que quiere crear muchos medios de comunicación, que es el hijo del expresidente de la Madrid, que tiene esta consigna que dice, no quiero decirla mal, pero algo así como el que la hace la paga, así es su consigna. Bueno, esto es peligrosísimo, porque esta es la misma política de Felipe Calderón, es la misma. Y ya hemos visto 2 sexenios, el de Felipe Calderón y el de Peña Nieto, con esta política pública, y lo que hemos visto es que la tendencia de los homicidios crece, y de otros crímenes, feminicidio, robo con violencia, etcétera. Es decir, se va haciendo el país más violento. Y ahora lo que el presidente López Obrador propone es una política distinta, donde se atienden a las causas, donde se busca una reconciliación. Ayer, y ahorita ya lo comentaba el compañero Sevilla, estos eventos de reconciliación nacional con las Fuerzas Armadas por las desapariciones forzadas, es un proceso. Por supuesto que no se puede pasar de la noche a la mañana, tener una tendencia ascendente por 12 años y de repente esperar que se van a bajar los homicidios a 0. Eso es imposible, y quien diga que lo puede hacer es un demagogo, con todas sus letras. No existe, no hay posibilidad alguna de llegar a esto. Lo que sí se puede hacer es un proceso, y lo que estamos viendo en los resultados, y es por eso que resultaría ilógico cambiar de estrategia, es que la tendencia, es decir, si nosotros vemos cómo va subiendo la gráfica, empieza a cambiar esa tendencia, en vez de ir para arriba, va para abajo. Lo vemos a partir del presidente López Obrador. A partir de 2018 empezamos a verlo. Lento, hay mucho trabajo por hacer, por supuesto, pero de que empieza a cambiar la tendencia, lo empezamos a ver. Y entonces yo me pregunto por qué cambiaría una estrategia, y justamente, más bien, por qué no redoblaríamos los esfuerzos si ya estamos viendo que esta política está funcionando, dado que la tendencia va para abajo. Les pongo otro ejemplo que creo que nos quedó muy claro a los mexicanos con la pandemia. Cuando los contagios iban para arriba, nos empezamos a vacunar, empezamos a tomar muchas medidas como el cubrebocas, encerrarnos en casa, etcétera, y veíamos cómo la tendencia, después de tocar un pico, bajaba. Imagínense ustedes que cuando vemos que la tendencia va para abajo, diríamos, hay que cambiar de estrategia porque ya va para abajo. Pues no, diríamos, claramente la estrategia que se está usando es correcta, y por eso van los contagios hacia abajo. Creo que es muy importante no dejarse engañar por los medios de comunicación, porque están haciendo una campaña muy sucia, dando la cifra de asesinatos, la cifra muy lamentable de homicidios, los eventos violentos del país. Y repito, hay muchísimo por hacer, pero no podemos ignorar que la manera en la que se analizan los asesinatos, la pacificación de un país, no son con los números al vacío, no es decir, bueno, estos son los números de muertos. Por supuesto que se tienen que tomar en cuenta, tenemos que reflexionar. Es muy doloroso porque cada uno de estos números no son números, son vidas, pero también tenemos que ver la tendencia, porque eso nos da luz para saber si la estrategia que se está usando es la correcta, y los números, los datos que están ahí, no mienten y nos dicen que por lo menos poco a poco, pero vamos por buen camino. ¿Cómo ves?